Buenas chicos, ¿cómo estáis? Estoy en Montmeló, he venido a un track day que hacen por aquí y aún no sé muy bien de qué era el vídeo, pero tenemos muy buenos coches por aquí y nada, vamos a hacer 4 fotos y a ver cómo será el día, ¿vale? Así que nada, vamos allá. Bueno, ya podéis ver el nivel que hay, ¿eh? Tenemos por allí un Speciale, un F8, un Spider por aquí y ha llegado, no se ve, pero ahí está por allí un GT2 RS, así que vamos a ver. Mirad, un STO, GT4 RS, 2 GT3, M2 y aquí tenemos el GT3 RS. ¿Qué más tenemos por aquí? Otro Spider, 2 M3. Bueno, no está mal. ¿A que no? No está nada mal. Mirad todo lo que tenemos aquí, ¿eh? GT2 RS y el STO listos para salir. Y también aquí haciendo buenas fotos, ¿eh? Mirad eso. Mirad qué Touring tenemos aquí. Un coche que se ve muy poco, pero es precioso. Got me feeling so stuck. I think that I'm unplugged. In my brain there's no blood. Serotonin not enough. Hit my bed like a glove. And my eyes seal shut. And my mind feels numb. Get me for the things I said. I'm not mad at you. I had a really bad day. Bueno, estamos aquí haciendo un descanso, pero mirad todos los coches que tenemos. Increíble. Así que bueno, seguimos haciendo fotos y después os voy a enseñar cómo las edito. Porque no puedo grabar con tanto ruido y tal, no se oye nada, así que después os enseño cómo las edito y ya está. Mira que tenemos. I feel like I've been on the same damn fucking loop. I know that it's all in my brain, but it's fucking true. 'Cause I can't seem to escape from the pain. I just need to break through the chains. Let me go, please let me change. Call me by a different name. I don't wanna play the game anymore. I'm just gonna flip over and shake out the board. I feel like one day I'll regret this, but I don't know how else I can forget this. Además ahora hay el tiempo perfecto porque se está poniendo el sol. Y un consejo que os doy es que tenéis que subexponer un poco las fotos, exponer un poco el cielo, porque así después podéis recuperar las sombras en edición. Esto ya os lo enseñaré después, editando, pero siempre tenéis que pensar en eso. Bueno chicos, ya en casa, han pasado unos días y vamos a editar las fotos, porque muchas veces me preguntáis cómo edito las fotos o algún consejo para editar las fotos y tal. Así que nada, lo que voy a hacer es, vamos a entrar a Lightroom y os voy a enseñar un poco todo el proceso de edición de alguna foto, que realmente salieron fotos brutales, ¿vale? Fueron unas condiciones realmente ideales, porque era así como la puesta de sol. Y lo que os digo en el vídeo, al final, en esas condiciones de que los coches estaban... Mira, espera, entro en las fotos y os enseño. Bueno, ya tenemos aquí las fotos y como podéis ver, salieron un montón de fotos. Y lo que me gustó mucho de estas fotos es que estaban
los coches estaban en la sombra, pero había una buena puesta de sol, no tocaba entre sol y sombra allí en el paddock donde estábamos. Yo, como podréis ver aquí en Lightroom, tengo ya algunas fotos editadas que subí, por ejemplo, un post del GT2 RS, que aquí podéis ver este fotón, que en verdad me encanta. Y nada, vamos a buscar alguna foto para editar y os enseño un poco pues cómo la edito, ¿vale? Al final es un poco pues detrás de cámaras de cómo estoy editando las fotos. Por ejemplo, también quería subir un post de este GT4 RS Spider, que tengo bastantes fotos de este coche. Mira, vamos a hacer una cosa. Lo que hago yo siempre es marcarme, por ejemplo, si quiero subir un post del GT2 RS o del GT4 RS, lo que hago es me marco todas las fotos que me gustan de este coche con, por ejemplo, las estrellitas que puedes poner aquí, o puedes poner colores, las pongo todas en verde. Y lo que vamos a hacer es eso. Vamos a coger, a ver, así, mirando por encima las fotos que hay de este coche. Tenemos aquí, mira, le pondremos 4 estrellas, ¿vale? Tenemos esta. Aquí tenemos varias. Pulsando el número 4 también se ponen las estrellas, ¿vale? Seleccionamos la foto y pulsamos el 4 y se ponen 4 estrellas, ¿vale? Aquí tenemos 2 más. O podemos seleccionar unas cuantas, estas 4, pulsar el 4 y entonces se ponen las 4 estrellas. Vale, creo que ya está. Entonces vamos aquí a atributo, aquí arriba, y aquí a la derecha podemos seleccionar lo que queremos. Quiero solo las de 4 estrellas, ¿vale? Y me salen todas las del GT4 RS que hemos seleccionado, ¿vale? Entonces vamos a la primera. Y a ver, ¿cuál vamos a editar? Por ejemplo, vamos a editar esta, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a revelar. Y a ver, nuevamente, lo que hago es, si por ejemplo puede haber puesta de sol o es una situación así más cálida, lo que hago es editar la foto un poco más cálida también. Pero aquí si le pongo una edición así con un tono azulado, es como que no cuadra mucho, ¿vale? Con el clima que había allí. Entonces lo que haría en este caso es editarla un poco más cálida. Sí que es verdad que yo tengo también bastantes presets que me he ido haciendo con el tiempo, o sea, no es que los haya conseguido de ningún sitio. Yo con el tiempo, cuando hago una edición que me gusta, lo que hago es me guardo el preset para en un futuro a lo mejor la vuelvo a utilizar. Y aquí pues tengo varios ajustes personalizados, ¿vale? Con nombres que me he ido inventando. Y aquí también yo puedo ver aquí a la izquierda el edit que le podría quedar más o menos bien, ¿vale? Sería una edición así un poco más cálida, como por ejemplo, yo que sé, esta, ¿vale? Y así pues me diréis, no, ya está editada. No, yo siempre sigo editando luego el preset, porque el preset funciona para una foto, pero a lo mejor no funciona para otra, o hay que retocarlo un poco. Pero bueno, esta la vamos a editar desde cero, porque quiero que veáis un poco pues cómo editaría la foto, ¿vale? A ver, primero de todo, de exposición le faltaría un pelín, para mi gusto. Eso al final es ir jugando, no hay ninguna manera correcta de editar. Las altas luces, que sería la parte más clara de la foto, pues en este caso las suelo bajar un poco para ver más el detalle de las zonas más claras, y lo mismo con las sombras. Subo las sombras nuevamente para ver todo el detalle que está en las sombras, ¿vale? Eso sí que normalmente hago esto para editar. ¿Qué pasa? Que al subir las sombras te quedan muy claras, entonces hay que ponerle un poco de contraste o subir los negros, ¿vale? En este caso. Y solo con esto ya podéis ver el cambio. Ha cambiado un poquito, ¿vale? ¿Qué más? La claridad cuando empiezas está muy bien porque dices, ¡guau! Queda una foto que resalta un montón. Pero con el tiempo te das cuenta de que demasiada claridad no es buena. Entonces la podemos subir un poco, o incluso si la bajamos nos da un... A mí me gusta porque da un toque como más ¿cómo lo diría? Como más... Parece como una película. Al final si hacemos zoom aquí... Haremos más zoom.
¿veis? El coche queda como mucho más claro, no queda, ¿ves? Si subimos la claridad es como que todo queda muy marcado, muchas sombras y tal. Con la claridad más baja queda todo mucho más suave, ¿vale? Entonces muchas veces la bajo la claridad. ¿Qué más? También la encuadraría un poco. Si es para Instagram, lo que haría es, o bien, si la quiero subir, pues haría 4 o 5, con la X cambiamos a vertical y pues haría a lo mejor un encuadre así. Con la letra L podemos ver cómo quedaría, o la podemos encuadrar así con el fondo más oscuro que nos da una idea de cómo quedaría. O bien podría hacer pues también a 16:10 de proporción en horizontal y después hacer pues en eso que hago en Instagram, que partes la foto en dos, ¿no? Algo así, pero bueno, de momento no la voy a recortar, ya veremos después. Bueno, sí, recortaré aquí que hay más gente y tal, y aquí también la dejaremos así. De momento, a ver cómo queda. Sí, yo de momento la encuadramos así. Entonces, ¿qué más? Temperatura, como he dicho, un poco más cálida, me gusta, ¿vale? Entonces, como había un poco de ya, el sol estaba más bajo y tal, lo que haremos es bajar aquí a... Bueno, también os quería decir que este no es el Lightroom último que hay, es una versión más antigua, entonces algunas cosas serán distintas. No tengo inteligencia artificial ni nada de eso, pero las altas luces, que sería la parte más clara, quiero que tenga un tono más de puesta de sol, ¿no? De tarde. Entonces, cambiando eso, ¿ves? Así sería un tono azulado que no me gusta cómo queda en estas condiciones. Yo lo pondría más así de tarde, ¿vale? Un tono así, por ejemplo, ¿vale? Y las sombras sí que normalmente les doy un tono un poco más azul. Azul claro, no muy fuerte. Una cosilla así. Muy poco. Vamos a jugar un poco con las luces, ¿no? Al final, la parte esta de aquí, siempre me gusta darle un toque más de... así como si fuese una película, ¿no? Subiremos un poco la exposición y le daremos ese toque de neblina, ¿no? Y bajaremos un poco la claridad también. Eso a lo mejor es mucho, pero bueno. Al final es ir jugando un poco y que os tiene que gustar a vosotros, al final vosotros tenéis que estar contentos con la edición. Y ahora pondremos otro filtro aquí abajo, pero cambiaremos esto y lo pondremos un poco más oscuro para que se centre la atención en el coche, ¿no? Incluso podemos poner un filtro de estos radiales, creo que son, así, en el coche para destacar un poco. Espera, lo invertiremos, para destacar un poco lo que sería el coche, pero eso muy sutil, ¿eh? Y bueno, aquí tendremos una imagen editada, por ejemplo. Sería algo así, me gusta bastante. ¿Qué pasa? Cuando subo un post, nuevamente me gusta que todas las fotos tengan el mismo tipo de edición, porque se supone que todas las fotos están hechas en el mismo momento. Entonces, ¿qué haremos? Pues, botón de la derecha, ajustes de revelado, copiar ajustes. Aquí los podemos copiar con los ajustes de estos locales también, que nos sumaría los filtros y tal. Los filtros graduales, radiales y el pincel, pero no lo vamos a hacer porque en cada edición, o sea, en cada foto la luz viene de un sitio distinto, entonces lo vamos a quitar y copiar, ¿vale? Entonces vamos a otra de las fotos, como por ejemplo, a ver, voy a hacer un par o tres de fotos, y así veis distintas situaciones. Mira esta misma, sí, esta. Está enfocado el GT4 RS y desenfocado aquí el frontal de un Porsche y el culo de otro Porsche. O sea, es una buena receta para la foto. Bueno, aquí vamos a ajustes revelado, pegar ajustes. Y lo que vemos es que a simple vista me gusta, pero es un poco oscura, porque cada foto pues tiene su luz y tal. Entonces subirá un poco la exposición y las sombras, que es la parte que queda oscura, ¿vale?
Vale, entonces, bueno, han mejorado bastante. El cielo tiene un toque así un poco raro. Subiré un poco las altas luces. Incluso el color. Vale, sí, así está bien. Vale, vamos con los filtros. Le pondré... La luz viene de la izquierda arriba. Pues la pondremos así, tal cual viene. Incluso viene más así. Tampoco nos podemos pasar con los filtros estos porque si no también queda un poco falsa la imagen, ¿no? Pero bueno, siempre le da ese toque de... Por abajo no le pondría otro a lo mejor, o muy suave porque ya está bastante oscura. Y eso sería más o menos cómo editaría las fotos en ese caso. Vale, también tenemos aquí otra que me gusta, que en este caso está un poco ladeada, ponemos así. Y ajustes de revelado, pegar ajustes, a ver cómo queda aquí. ¿Ves? En este caso queda demasiado azul. ¿Por qué? Porque hay mucha parte de la foto que está en la sombra, entonces le quitaré un poco el azul a las sombras y queda una imagen así más naranja, que también tendríamos que aclarar un poco, así, que se vean bien los detalles. Y ahora sí que le pondría aquí, que es en teoría donde hay más luz, le pondría aquí un poco de luz así, por ejemplo, muy suave. Y por abajo sí que en este caso está más oscuro, le vamos a subir un poco así, para que el centro de atención esté en el coche, ¿vale? Bueno, así, es un estilo de edición que me gusta bastante, en este caso, y creo que las editaría así, que en verdad es muy similar, si os fijáis, volvemos a las fotos del GT2 RS, tiene un estilo similar, ¿vale? Entonces, bueno, pues más que nada por eso, porque como las condiciones eran similares, pues usé el mismo tipo de edición, aunque también, como podéis ver, me gusta hacer cosas un poco más, como aquí, un poco más extremadas, más naranja y tal. Bueno, es ir probando al final lo que os guste, ¿vale? Y nada más para este vídeo. Bueno, aquí también tenemos otro tipo de edición que hice, un poco más azulada, sin tener tan en cuenta la puesta de sol. Veis que aquí le quité un poco de saturación a la parte del cielo y es un poco más azul, pero con el color amarillo me gustaba más. Entonces, es lo que os guste a vosotros. En mi Instagram, si os interesa, que es donde más me curro los posts, subí un post de este Speciale, de este Ferrari, y también uno de este GT2 RS. Los podéis ver, le dais un buen like y lo apoyáis en Instagram, y porque siempre me gusta hacer un poco el montaje, ¿no?, para Instagram. Y vamos a hacer lo mismo con el GT4 RS y voy a subir el post cuando suba el vídeo y así lo veis todo a la vez. Entonces al final hay muchas maneras de editar, pero al final os tiene que gustar a vosotros y lo tenéis que disfrutar, ese proceso de crear la foto, ¿no? Y nada más, iréis viendo, voy a ir subiendo más fotos, incluso voy a hacer un vídeo también, solo así más cinemático, sin hablar yo, solo de los coches, que voy a subir también próximamente, que ese os va a gustar. Espero que os haya gustado el vídeo, la edición. Voy a hacer también un vídeo editando vuestras fotos, que ya esta semana os pedí las fotos por Instagram, algunos me habéis enviado ya algunas fotos, y voy a editar vuestras fotos a ver qué tal me quedan, y así veis un poco pues cómo quedan vuestras fotos de la mano de otro fotógrafo editando. Y nada más, suscríbete, apoya el canal, y si quieres ver algún tipo de vídeo o algún tipo de contenido, pues me lo dejas en los comentarios. También déjame en los comentarios lo que me quieras comentar, si te gusta la edición, si no, o trucos que usáis en edición. Y también es verdad que después de Lightroom muchas veces lo que hago es pasar a Photoshop y quitar alguna persona o algún detalle, alguna mancha en el coche. Eso lo hago en Photoshop, pero ya no lo he hecho aquí porque es más tiempo y tal.
Pero bueno, lo que queráis ver, me lo comentáis y lo intentamos, ¿vale? Así que suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.